Honorable concejal. Profesor. Bueno, no, sí, es importante lo que me acaba de decir el concejal Alfredo Ramírez. Alfredo Díaz Ramírez, un lapsus. Era alumno mayor. Fíjate, porque en efecto la norma faculta única y exclusivamente para interpretar, no para modificar. Pero aquí cuando se extralimitan en el ámbito de la interpretación, porque ellos asumen que están interpretando, pero no lo están haciendo conforme a la ley. Entonces, al no hacerlo conforme a la ley, están modificando el voto. Y les explico. La Corte Constitucional, en sentencia C083 de 1995, analizó una norma que es el artículo 8º de la Ley 153 de 1887. Es importante tener en cuenta esta ley, porque en alguna oportunidad un abogado, cuando yo fungía como fiscal, y le hice mención de la ley, me dijo: doctor, ya eso está en desuso, ya esa vaina nadie la usa. Pero la ley 153 de 1887 está bien, al punto que la Corte Constitucional en la 1887, esa norma fue incorporada al Código Civil colombiano y está tan vigente que la Corte Constitucional en la sentencia 083 de 1995 la declaró exequible. Fíjense que dice esta norma, y es la norma precisa para efectos de integrar vacíos normativos. Dice, sí, es de la boca Muñoz: cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. O sea, ¿cuál era el procedimiento que se debía adoptar al momento de integrar ese vacío normativo o de darle solución al problema de interpretación que se estaba presentando? Simple y llanamente, como no hay norma para la actividad comercial respecto del área, pero se habla de los 2 pisos. En materia residencial se habla de 2 pisos y de un área, una altura de 6.50 metros. Esa es la analogía, la forma como se llenan o se integran los vacíos normativos. Y la ley dice cómo se deben llenar. Yo me pregunto, ¿de dónde sacaron que se homologan los indicadores para altura máxima? ¿De dónde? Si eso no está ahí. O sea, si la norma más parecida es el artículo 223 del POT, que establece para un piso está la altura, para 2 pisos está la altura. Esa era la norma que debían aplicar de conformidad con el artículo 8º de la ley 153 de 1887. Bueno, respecto a ese, ¿había vacío alguna normativa para que el secretario pudiera ejercer dicha facultad? Sí, había alguna normativa, ya eso lo hemos dicho. ¿Y cuál era el tipo de analogía que se debía utilizar? Hay 2 tipos de analogía: una analogía legis y una analogía juris. ¿Cuál es la analogía legis? Cuando usted encuentra en el ordenamiento jurídico una norma que no es específica para el tema, pero que parece que puede adoptarse en ese tema. ¿Y cuál es la analogía juris? Cuando usted coge un conjunto de normas y crea una norma particular. En este caso, como había la norma específica, tenía que aplicarse la analogía legis.
Instituto de Patrimonio y Cultura, pero básicamente el comité. Ay, mi madre. Aquí hay un aspecto que nosotros tenemos que estudiar y es el concepto de intervención. La ley, la 397, en su artículo 11, inciso segundo, numeral segundo, dice, define lo que es una intervención. Cuando la ley define lo que es una intervención, todos los intérpretes o aplicadores del derecho tenemos que darle el sentido que la ley dice debe darse. Entonces, dice, por intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Fíjense que son dos situaciones. Una, cuando el acto genera cambio a la estructura del bien. Y el otro aspecto es cuando ese acto afecte el estado del bien. Afectar el estado del bien implicaría, por ejemplo, como en el caso actual, afectar el estado visual que ha tenido durante tanto tiempo dicho bien. Entonces, posteriormente se dice, la intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con la autorización del Ministerio de la Cultura. Fíjense, ojo, porque es que están dando la interpretación más fácil. Es que como no está afectando la estructura del Castillo San Felipe, no había que llevarlo al Ministerio de la Cultura, porque no hay intervención. Fíjense ustedes por aquí que hicieron para poder llegar a la petición de una licencia de construcción. Pero resulta que la situación no debió darse nunca de esa manera. Por ejemplo, nosotros decimos que el concepto previo para la obtención de la licencia lo otorgó el IPCC a través del Comité Técnico de Patrimonio en el orden territorial. Falló el comité. El comité no podía, no tenía facultades